Shabbat Shalom. Este video es un mensaje que me nace hacerlo debido a lo que es la situación que se está presentando hoy en día en el Estado de Israel. Para ello me basaré en la palabra de Dios, en la Biblia, como es costumbre, pero tendré que hacer una referencia rápida. El hombre, desde que fue creado, Adán y Eva, ha hecho cosas que no le han convenido, que lo han llevado a cometer pecado. Pecado es transgredir los mandamientos de Dios, y le han traído consecuencias a la humanidad. En el caso de Adán trajo una consecuencia a todo el género humano, y en el caso de posterior de otras personalidades bíblicas han traído problemas familiares, nacionales. Es de lo que quiero hablarles. Adán peca, Adán recibe la orden de que no coma del fruto, su esposa lo come, le ofrece y él acepta. Entonces viene aquella gran caída del hombre con tantas calamidades, la maldición del sudor de la frente, el trabajo arduo. Viene la mujer a tener que parir con dolor los hijos, y una situación tremenda que trasciende a que la humanidad llegue a la perversión, causando aquel gran diluvio que fueron salvos solamente 8, donde el Señor resetea la humanidad a través de Noé y sus 3 hijos, y viene otra vez una oportunidad. Pero vemos que pasa el tiempo y el Señor, cuando decide hacer una gran nación y llama a Abraham, Abraham era el hombre más adecuado por genética, por fe, por las cualidades. Era el hombre más adecuado en aquel momento, pero sin embargo le hacían falta ciertas cosas, y el Señor le dice: mira, tienes muchas cosas que necesito quitar, pero para ello necesito que hagas unos sacrificios. Y le dice exactamente qué sacrificios haga, y Abraham hizo los sacrificios, pero no los hizo bien. Entonces eso trajo una consecuencia que cayó en una maldición de 400 años esclavos en lo que es en el África, allá en el gran imperio egipcio. Y volvemos a seguir pasando la historia, y vemos ya una vez fundados los reyes y pasado todo lo que es la fundación de la ciudad de Jerusalén, habiendo Israel desechado a los jueces, se levanta el rey Salomón, que hace una esplendidez de lo que es Jerusalén, al grado de que se dice que la plata era casi como las piedras, o sea, era, por no decir despreciada, era algo casi sin valor de tanta riqueza que había ahí. Pero Salomón comete un pecado que es algo muy grave. Para eso te quiero llevar para comenzar a leer un poco a lo que es Primera de Reyes, el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 11, y vamos a ver desde el 1 al 13. Dice: empero el rey Salomón amó a más de la hija del faraón muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, varias, dice muchas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, brincamos al 4 y dice: y ya que Salomón era viejo, sus mujeres le inclinaron en su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto delante de Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo delante de los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre.
Esto trajo en consecuencia dividir el reino de Israel. Las 12 tribus se dividieron y por misericordia a David el Señor le deja 2 tribus al reino de lo que fue el reino de Israel poderoso. Y este pecado que cometió una sola persona, que era el representante de todo el pueblo, trajo una consecuencia terrible, porque de estar siendo el esplendor de todo el mundo, comienzan las divisiones, comienza a empobrecerse, comienzan a caer maldiciones, y el mundo como era conocido cambió de pronto. Vemos que poco a poco lo que es Israel cae en cautividad, y después de tanto dolor, de tanta, vamos a decir, miseria y sufrimiento, pueden regresar después allá con Esdras, con Nehemías, a reedificar la ciudad de Jerusalén, y casualmente cuando regresan encuentran la palabra y comienzan a leer todo lo que ellos hacían que estaba en contra de la palabra de Dios. Aún así ellos se levantaron y volvieron a pecar, volvieron a hacer lo malo delante de Dios, al grado de que hubo un silencio de casi 400 años, a modo de que siempre hay un remanente, ¿verdad? Por eso es que cuando el Señor Yeshua HaMashiach llega, se encuentra a lo que es Juan el Bautista, que era casi de su edad, y había maestros, había gente que amaba a Dios, pero sin embargo las grandes alturas del templo y de los reyes estaban pervertidos, y no pudieron ver quién era Yeshua, y lo mandaron crucificar. Una decisión que tomaron, tú lo puedes leer en todos los evangelios. Por decir, en Marcos 24 te narra cómo el Señor fue apresado, y una vez apresado, siendo inocente, Pilato, redarguido por su esposa y sabiendo que no había culpa delante de él, le ofrece libertarlos en el tiempo de la Pascua, y ellos no quieren. El pueblo gritó: crucifíquenlo. Entonces aquí vemos, en el ejemplo anterior vimos al rey dando una decisión que afectó al pueblo. Aquí vemos la combinación de los sacerdotes y el pueblo a cometer un gran pecado, el pecado de crucificar a un justo, y no era cualquier justo, sino que era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Eso trajo como consecuencia que en lo que es Jerusalén no quedara piedra sobre piedra. En el año 70 Jerusalén quedó destruido, no quedó nada de aquel esplendor. Fueron arrasadas todas las murallas, todo lo que protegía el templo, y fue algo muy, muy terrible, que hasta ahora, si tú vas a Israel, el muro de los lamentos es lo que se supone que quedó de aquella gran destrucción. Pero no solo eso, sino que el pueblo de Dios, tanto creyentes en Yeshua como no creyentes en Yeshua, fueron dispersos. Algunos se fueron hacia el área de lo que es España, toda esa área. Otros se fueron hacia el área norte de Europa. Unos se les conoce como askenazis, otros se les conoce como sefarditas. Algunos se perdieron entre las naciones, algunos siguieron creyendo en el Mesías, y la palabra se siguió transmitiendo, pero de una manera muy lenta, muy poco a poco. Pero aquella decisión de el pueblo que dijo crucifíquenle, les costó ser esparcidos por todas las naciones. Sin embargo, Dios, a pesar de lo malo que nosotros hacemos, Él todo lo toma para un bien. Entonces, hemos visto cómo cada decisión importante del pueblo o de los reyes viene a traer una consecuencia. Ahorita todo mundo hemos visto cómo la perversión del mundo está avanzando
de una manera inigualable. Yo tengo casi 60 años y me tocó ver poco a poco cómo este mundo se ha pervertido, pero ahora vamos a un paso donde a los niños de kinder se les lleva un transvesti. Cuando yo tenía 18 o 20 años, ir a ver a un transvesti, que era algo perverso que solamente en algunos lugares se podía hacer, y era algo, un pecado muy tremendo. Ya pretendía la desviación sexual de todo el mundo, y ahorita es que se presente a los niños en Estados Unidos. Entonces, aunado a eso, vemos cómo toda la gente ya está hablando de la segunda venida del Señor, del rapto, del apocalipsis, de muchas cosas que la gente teme ya. Pero lo que acaba de suceder esta semana, que no es nada nuevo, pero ahora es a nivel Congreso en Israel, lo que es vamos a decir, como era antes aquellos que dictaminaron presentar al Señor Jesús como un preso político pretendiente a ser rey, que se llamaba el Sanedrín. Ahora es una especie de congreso en Israel donde se presenta la orden, una petición de encarcelar a las personas que compartan el Evangelio de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, por un año si un adulto lo transmite a otro adulto, y si un adulto lo transmite a un niño o a un joven menor de edad, sería cárcel por 2 años. Entonces, ese gran pecado, ellos piensan que están sirviendo a Dios, ellos piensan que se están protegiendo ante dioses ajenos, porque muchos judíos tienen el velo puesto porque no pueden reconocer al Mesías, a pesar de que toda la escritura apunta a Yeshua, a Jesucristo, y nos da testimonio a través de sus fiestas, a través de tantas profecías cumplidas en él. No lo pueden ver. Entonces para ellos es un acto heroico, pero que realmente es un pecado, y se cumple aquello que dijo Gamaliel: no sea que creyendo pelear con Dios están peleando contra Dios, como le pasó a Saúl, que le daba cosas al aguijón. Entonces hay una escritura que los discípulos le preguntaron a Jesús, a Yeshua, que le diera señales de cuándo vendría el fin, de cómo sería. Y él, en Mateo 24, él les comienza a decir cómo es que vendrían esas señales. Y permítame, déjenme se los leo. Es Mateo 24, del 15 al 22. Esto es de lo más, vamos a decir, acercado, que el mismo Señor lo dice. Y recuerdo mucho a mi pastor, que decía que cuando el Señor dice un ay, es porque es un dolor tremendo. Vamos a ver en Mateo 11, y fue acabando, a ver, permítanme, Mateo 11, perdón, Marcos 11, 24, que le dice que ¿qué señales nos darás de tu venida? Es que no traigo mis lentes, perdón. Pero él dice: ay de aquellas mujeres que estén embarazadas, en ese día más les valdría que no fuera ni invierno ni día de sábado. Está diciendo que tendrían una destrucción ahí mismo, que el Señor dice ay, dice que habría mucho dolor, y esa sería una señal del fin, que irían a Jerusalén las naciones contra ella. Pero mi pregunta es, ¿qué provocaría eso? Porque estuvo profetizado, pero siempre hay una puerta que abre a eso. Por ejemplo, en los tiempos de
de la sequía que hubo, que hizo que el pueblo de Israel tuviera que ir a Egipto, hubo un pecado muy grande que cometió los hijos de Abraham a través de Israel y sus 12 hijos, que ellos atentaron contra un pueblo, engañándolos, diciéndoles que si se circuncidaban, ellos podían ser parte de ellos y tener relaciones con sus hijas, y ellos con sus hijas, y cuando ellos tenían el más grande dolor, todo ese pueblo, ellos los mataron, los engañaron. Entonces ese fue un asesinato, pero usando algo tan noble como lo que es el pacto de Dios de la circuncisión. Entonces eso se convierte en una puerta abierta a maldición tremenda. ¿Y qué pasó? Sequía hubo hasta en todo el mundo. Ellos tuvieron que bajar a Egipto, y ya sabemos la historia de José, como el Señor como profeta le enseña lo que tiene que hacer para salvar al pueblo. Pero el punto es las puertas que se abren para esas maldiciones. Y ahorita mismo creo yo que si se consolida ese pecado de ir tras los cristianos, los mesiánicos, los que creemos en Yeshua o en Jesucristo, como tú lo llames, que se consolide un delito de pena de prisión, eso sería algo a estas alturas, un pecado que sería un detonador terrible para el pueblo de Israel, el Estado de Israel, la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, este es mi sentir de lo que te quiero transmitir, que esperemos que el tiempo se alargue un poco para todos aquellos parientes nuestros que no se han arrepentido, porque el Señor mismo dijo que la venida de que tuviéramos en cuenta la higuera, cuando reverdezca la higuera no pasaría esa generación. Israel resplandeció, volvió a nacer en 1948, y algunos toman de 70 a 80 años una generación, pero vemos que como el Señor dijo que por 4 generaciones Abraham quedaría en Egipto, entonces ellos tuvieron 430 años, entonces hablamos de 100 años, generaciones, una generación entre ellos es de 100 años. En mi modo de ver, muy personal, de 1948 hasta el 2048 se cumplen los 100 años, pero si lo ves a los 70 y 80 años ya se cumplieron. Entonces, cualesquiera que sea tu punto de vista, tu opinión, creo que debemos de estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo, y en esta magnitud de lo que aprendimos hoy, de cómo se abren puertas para maldiciones, veamos que no se abran puertas para nosotros mismos. Quiero cerrar con un proverbio muy sencillo, que está en Proverbios 26:2, que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Hay causas físicas, hay causas generacionales, hay pecados, hay iniquidad, cosas que se transmiten de generación en generación. Pero en lo que nosotros podamos, no abramos puertas a esas maldiciones. Así es de que shalom, y que tengan un bendecido día.